Ya estamos. Toma. Ya. Muy buenas noches. Como cada semana estamos aquí, otra noche de sábado. Afortunadamente seguimos trayéndoles temas bien padres. No es tema. Sí, es tema. Muy bien. Y bien listas para concluir nuestro ciclo de México. Y, Así se lleva. y para comenzar, pues tenemos que hacer nuestra típica pregunta. No, pero no nos vas a presentar. Sí, es cierto. Bueno, Ya le vale que eso, ya viene nada más aquí nada más como cobra sus abultados cheques, ya. $1,000,000 por programa y ya. Ya. Sorry, querían más contenido, ¿no? Sí, que aquí están. Pues soy Gonzo, como cada semana me acompaña el señor del buen gusto del béisbol, el señor... Este me lo regaló, este jersey de los Yankees, me lo regaló Oscar Huerta, que le mando un saludo. Yo pensé que tu ex... No, ese me regaló uno bien culero. Hasta ahí dio un pedo y así. Sacudo, y peleas y todo. Terminó en sexo después, pero ya bueno, pues. Con Oscar Huerta, ¿no? Con Oscar Huerta siempre termina en sexo. Pero sí, así exactamente, así como está el señor Gonzo. Así. Tienen como perritos. Se decía, entra y luego hay como un seguro para que ¿qué clase de robots piensas que somos? Entonces, saludos a Oscar Huerta. Y pues buenas noches a todos. El señor Havok sigue por ahí en su misión de sumisión. En su misión de sumiso. Pero ya esperemos que ya ahí como para empezadito octubre se pueda... ¿Bien escogidito? Bien escogidito. A lo mejor él sí viene así. Pero ya puede estar con otro señor Havok. Saludos hasta donde la galaxia que se encuentre o la dimensión en la que se encuentre. Y pues mientras tanto aquí les traeremos nuestro programa. Como cada sábado, gracias por seguirnos viendo. Suscríbanse, compartan. Entre más seamos, pues más contenido vamos a poder hacer. Más va a poder cobrar el señor Gonzo. Sus abultados cheques que ya nada más viene aquí a cumplir. Ya le vale 3/4. Como buen trabajador de la delegación, ya pasé lista, ya páguenme. De la alcaldía. Y pues ya, gracias por vernos a todos. Buenas noches. Y también traído desde una galaxia muy muy lejana, costeño, vino, es... Sí, será. Amigo. Costeñito de eso. Cosateno. Le muevo la pancita, venga para que se la mueva. Hago bien, Como trae la playera de Baby Yoda viejito. Que no es él, cabe resaltar. Se la robé, se la usufructué a alguien que no le prestó la menor atención. ¿Quieren saber la historia detrás de eso? Vean el chismógrafo de los Conferenzans próximamente. Pero bueno, bienvenidos a su programa Les Conferenzans. Suscríbanse, denle like, compartan, díganle a la gente, oye, hay unos tipos que no saben nada, pero entretienen a veces a la gente. Y si no, para dormir. Véanlo cuando... Como ASMR. Exactamente. Hola. Cuando hacen el quehacer pueden ponernos ahí para que ustedes estén al ritmo de las conferencias, ahí moviendo la escoba, izando los frijoles, las caderas. Acostúmbrense a ese tipo de cosas para... Cocinando, bañándose. Así es. Pero bueno, por favor, como les decíamos, vean el contenido que ya tenemos para ustedes. Y les reitero, quien esté interesado en contar una historia la noche previa al Halloween, el 30 de octubre, escríbanos por favor para que los vayamos programando y veamos todo lo que se requiere para que estén con nosotros esa noche, y vamos a contar muchas historias de terror que ustedes nos van a hacer. Vamos a hablar de un tema muy espectral. Vamos a tratar lo que son los espectros, que no es lo mismo que un poltergeist. El espectrito Junior, que en paz descanse por culpa de las goteras. Pero vamos a hablar de los espectros siempre y cuando de que dé tiempo de sus historias de terror. Recuerden que se hace un sorteo y el ganador es el sorteo de los que participan. Se lleva un libro con temática de... principalmente sobrenatural. Porque en los Conferenzans también se respira el miedo. Más o menos. Sí, güey, bastante. Sobre todo ayer, ¿no? Dijo el señor Gonzo. Otra anécdota ahí mórbida. Pero bueno, hoy de qué va el asunto. Pues primero tenemos que hacer nuestra pregunta obligatoria. Señor Ente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos que hacerles aclaración, amigos, que ya habíamos hecho un especial de críptidos. Búsquenlo. Así se llama. Que son estas criaturas que se encarga el estudio de la pseudociencia de la criptozoología,
que parece que existen pero que no se tienen registros, ¿no? Ya hicimos el especial, véanlo si les gustan estas cosas como el Yeti, el Sasquatch, Mokele-mbembe, Kimber, el monstruo del lago Ness, estas cuestiones. Estos son animales críptidos. Y lo que intentábamos hacer era el amor a la mexicana, como diría Talía, y hacer un especial de críptidos mexicanos. Ustedes dirán, pues el primero es el chupacabras, pero tristemente el chupacabras no es mexicano, es puertorriqueño, ajá. Entonces, vean el especial de teorías de conspiración. Es paisano de calle 13, ¿no? Ajá, esos dos cachetes llenos de músculos. Señor productor. Entonces, como no hay tantos críptidos que realmente se pueden... tantos, creo que ni uno. No hay críptidos mexicanos como la definición de críptido se da, pues le movimos el tema a criaturas mexicanas que pueden llegar a de diferente naturaleza. De diferente naturaleza, pueden ser místicas, mágicas, o sí, animalescas, carnales o animalescas que han evolucionado o involucionado otras cosas. Entonces el especial de hoy es de criaturas mexicanas. Y ya. ¿Alguien quiere pensar en las criaturas? No empujan, aquí hay una criatura, ahí está el xenomorfo en el metro. Sí, vamos a pasar por eso. Pero ¿te gustan las criaturas grandes o chicas? Yo a mí sí grandotas acá. Sí, el animal así que se sienta. Sí. Okay. No sé. Señor Ente, entonces... Sí. ¿Qué tipo de criatura nos va a presentar esta noche? Ya no vamos. Bueno, antes a lo mejor podríamos ahondar un poco que México tiene como mucha tradición en torno a cuestiones de aparecidos, cuestiones de leyendas. Vaya, tenemos un espectro que es mundialmente conocido, la Llorona. La Llorona. Que bien puede tener diferentes orígenes según las tradiciones, ¿no? Sí, como que en México... por lo general está muy vinculado, ¿no? Casi todo lo material tiene esta dualidad, ¿no? Espiritual, y por eso se ha dado pie a que convivimos mucho, ¿no? O sea, todo el tiempo, según estas tradiciones, todo el tiempo estamos rodeados de fantasmas, de espantos y eso, pero a veces por determinadas causas los podemos apreciar, ¿no? México tiene mucho esto de que las almas sí pueden o sea, es un país en el que todavía se piensa que las almas en gran parte de la población trascienden hacia los paraísos o descienden a los infiernos. Castigo por las acciones. Y está esta cuestión del alma en pena, ¿no? No tenemos tanto la tradición de criaturas que espanten gente. O sea, si algo te espanta, es un fantasma. O más pegado a algo material, una bruja, un diablo, o sea, un demonio. Aunque sí también luego hay como ciertas leyendas en la República, bueno, en toda la República, donde se alude a una bestia amorfa generalmente, que por ejemplo yo recuerdo, estuve en una comunidad que se llama Huamango, que está en el Estado de México, y que debiera ser más conocida porque tiene una zona arqueológica, pero más bien nadie la conoce a pesar de que está bastante cerca de la ciudad. Y ahí tienen, por ejemplo, una tradición o una leyenda de que hablan del animal, así nada más en abstracto. Puppets, ¿no? Casi. Y dicen pues que el animal llega a tratar de llevarse a los bebés, a los niños. O sea, son criaturas creo que así. Eso lo vamos a tomar porque, por ejemplo, en ciertos lugares, en el pueblo de Mixquic, no es cierto, en Tlaxcala, precisamente, saludos a Tlaxcala, me imagino que vas a mandar saludos a Tlaxcala. Está esto de la guajolota. La torta acá, que me lleve la guajolota. Chilaquiles y su tamal. Que habla de una bruja transformada. Ya hablaremos de ese tema del nahualismo. En el pueblo donde yo crecí, no donde nací, sino donde crecí, que es en la delegación de Tláhuac, y seguramente en Xochimilco, en otros lugares, hablan de la lechuza como un ser sobrenatural, porque eran animalotes grandes, de gran envergadura. Sentados se veían impresionantes. Pero por eso se pensaban que eran sobrenaturales, ¿no? Entonces la guajolota en ciertos lugares, la lechuza, la bruja, todas estas cuestiones. Pero o sea, un poco a lo que voy es que de pronto no hay mucha idea de cómo se ve la criatura. Está bastante indeterminada. Es decir, por ejemplo, incluso con espectros o con cuestiones como más sobrenaturales, a veces animalescas y a veces no. Fantasmas, digamos. O sea, de la Llorona no hay un canon. Incluso de Chupacabras hay más o menos
una idea de cómo se podría ver, pero La Llorona se habla como de una mujer con a veces de negro, a veces de negro, a veces de blanco. O sea, en las tradiciones mexicanas, en cuanto a su bestiario o a su conjunto de espectros o de criaturas mágicas, no hay una determinación, siempre está flotando entre las tradiciones, entre las culturas. Es más, La Llorona desde Tijuana hasta Campeche se aparece, ¿no? Y es diferente en cada una de ellas. En Estados Unidos se le conoce como la Llorona o como la Lady in White, la dama de blanco. Pero bueno, esto me recuerda un poco a algo que nos mencionaba el profesor de Náhuatl, Ignacio Silva. Sí, ¿verdad? Nacho. Ignacio Silva, que nos mencionaba que al menos en el aspecto de las leyendas en náhuatl, muchas veces no tenían ellos esta tendencia como a dar muchos detalles. O sea, ellos te contaban la anécdota y, por ejemplo, un personaje, el abuelo, bueno, ¿abuelo de quién? No importa, ahí estaba el abuelo. Sí, hizo eso. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Como a construir bueno, el animal. Ajá, ¿y cómo era? No importa, se va a llevar al niño, ¿no? O sea, ¿qué te importa ver cómo luce? Sino más bien lo que importa es qué hace, ¿no? Y bueno, variantes, por ejemplo, de La Llorona o que van derivándose, está la Matlacigua, ¿no? La Matlacigua es una leyenda generalmente asociada con Oaxaca, aunque también en muchas partes del país se habla de ella. Matlacigua, a veces yo la he escuchado traducida de muchas maneras. Es como una mezcla entre náhuatl, bueno, Cíhuatl es mujer en náhuatl, así como en Ixtlacíhuatl, que es mujer blanca, o Cihuacóatl, que es mujer serpiente. La Matlacigua se dice que había oído que una traducción era la mala mujer, pero una deformación, la mátala. No, ¿qué pasó? Así dice la canción, pues échenle la culpa a las canciones. Mátalo. Mátale. Otros que dicen que es red, que es una forma de traducir red matla, o sea, la mujer red o algo así. La Matlacigua, para los que no lo sepan, aunque supongo que muchos sí, es una especie de mujer que se aparece a los alcoholizados. O sea, cuando se emborrachan, los señores, por eso yo digo que es como una fusión entre creencias prehispánicas y más bien cristianas, porque castiga a los que se emborrachan hasta quedar muy borrachos, salen de la cantina, se les aparece de manera exuberante, los atrae y según algunas leyendas quizás le sale con la mano y resulta Simón, ¿no? O bien los asusta hasta dejarlos traumatizados o los asesina. Como la Xtabay, que es una otra leyenda, me parece, es Chiapas, que es una mujer que se supone que habita en los árboles. Suena a más bien maya, ¿no? Maya, sí, Yucatán. Así es. Que es una mujer que habita en un espíritu de una mujer igual atractiva, vestida de blanco, de una túnica blanca, que sale de los árboles a interceptar a los hombres infieles que de noche van de regreso a la casa del amante. Entonces les aparece, los hombres así la van. Ya contaré la historia de mi abuelo muy bien. De nuevo. Y se los lleva a los árboles, ¿no? O sea, los lleva dentro de los árboles y ahí se pierde. Ya sabemos que detrás hay un tono machista, un tono como de femme fatal, primitiva, porque supuestamente va a castigar a los hombres por ser sexuales o ser sexosos. En mi tierra, en Acapulco y en general las costas de Guerrero, hay otra variante más grotesca que se llama la cucha con zapatillas. Ya les había hablado alguna vez. Cuches le decimos allá en Guerrero. Todos mis paisanos guerrerenses que ven, espero que sean muchos, saben que les decimos cuches a los cerdos. Cerdo, marrano, allá le decimos cuches. Y la cucha con zapatillas es un personaje bastante que yo cuando escuché la primera vez, no es capibara. Lo escuché, pero supongo que le hace similar. Ya, bájale de huevos. Para que te bajes los huevos hasta ver. No tengo escroto. Ay, el escroto. Bueno, ya contaremos esa. La cucha con zapatillas es otra variante de la Matlacigua o de esta que tú mencionabas. Es un espectro también. Bueno, es que es una cosa sobrenatural. O sea, a veces se describe como una cucha antropomorfa que anda en dos patas con zapatillas. Pero que primero se te parece como una mujer bonita. Pero cuando ya quiere asustarte, se transforma y se convierte. Otros dicen que es una cucha que sí está en cuatro patas, pero que también tiene zapatillas. Y tiene el mismo principio. Se le aparece a los borrachos, a los infieles, a los que hacen mal, a los trasnochadores que andan de farra. Y bueno, yo cuando la escuché, sí me saqué mucho de pedo, la verdad. Ya sé que suena raro. Fue muy perturbador porque yo no me imaginaba cómo era esa criatura. Yo me la imaginaba pues como se ven los cerdos en las carnicerías, así cartilaginosos, rosáceos, sanguinolentos. Y hay muchas leyendas en torno
llama La Cucha con Zapatillas, que es una leyenda ya de Acapulco y de la zona de Guerrero. Sí, pero volvemos, o sea, retomamos que son, en México los espantos son muy espirituales. Casi siempre, la mayoría son mujeres, exceptuando a lo mejor el charro negro, que es... O el perro negro. Que o el perro se supone que son representaciones del diablo, ¿no? El charro negro es el que te arrastra al infierno, el charro negro es una representación del diablo. Un poco, los que hayan visto la película Macario, hay un poquito la representación del charro negro ahí, ¿no? Porque Macario, que es una historia, bueno, de Bruno Traven originalmente, si no mal recuerdo, que hicieron película con Ignacio López Tarso, donde, por cierto, filmaron también en Guerrero, en las grutas de Cacahuamilpa. Se escarbaron ahí para poder filmar. Puro saco café ahí. Exactamente. Hay un momento en el que al personaje de Macario se le presentan tres personajes, que es primero Dios, que le dice Osvaldo Salinas, compárteme de algo que no les voy a spoilear mucho, compárteme de la comida que tienes ahí. Primero es el diablo. Ah, sí. Primero es el diablo que se le aparece y dice, compárteme, yo te voy a dar muchas cosas. Le dice, ¿y cómo se le aparece el diablo? Vestido de charro. De hecho, hasta le ofrece sus botones que son de oro, ¿no? Okay. Plata. ¿De plata? Ah, perdón. Okay. Bueno, tú te acuerdas mejor. Y entonces, ahí está representado. También se le aparece Dios y luego la muerte. Vean esa película en estas épocas, digamos, que vienen de... La van a pasar. Y si no, búsquenla en YouTube. Seguramente es buenísima, está. no tiene piedra. No tiene... ¿Te cabe entera? ¿Te cabe entera? Ah, ya. ¿O está entera? Y también la van a pasar por ahí seguramente en la tele abierta. Pero es muy buena y además se parece un poco a uno de los cuentos de la calle Broca, ¿no? Hicimos la observación, ¿te acuerdas? El del Fegor. ¿Es ese? El Fegor. Sí. O sea, también es un demonio. Sí, claro, es un nombre de demonio. Sí. Tiene paralelismo. Topan los cuentos de la calle Broca, ese cuento que menciona el señor Cosateno, también es un acuerdo en donde una persona exorciza, cura gente que previamente son poseídos por el demonio al que le hace un favor, y se parece un poco a lo que hace Macario, que la muerte le indica a quién se puede curar y a quién no. Cállate. Sí, bueno, no, es parte de la historia, pero bueno, a lo que íbamos es que el charro negro aparece así representado, justamente simbolizando al diablo. Por eso nos costó tanto trabajo armar un programa de críptidos mexicanos, o fue prácticamente imposible, porque no hay como tal criaturas que tengan un origen natural, como serían los críptidos, que hayan pasado, o sea, no tienen que ver con origen mágico. Sí, De hecho, por eso los criptozoólogos, lo decíamos del programa de esa ocasión, luego cuando tiene que ver algo sobrenatural, como que tienen reservas. No, como Rage, por ejemplo, el rastrillo, que algunos lo quieren considerar críptido y algunos dicen, no, esa madre no puede ser. Porque tiene un origen demoníaco, infernal. Es así como cuando discuten Carlos Trejo y Maussan. Exactamente. O sea, los dos locos ahí careándose. Sí, bla, bla, bla. O cacareando. ¿Cómo van a ser fantasmas? No, son alienígenas. No hay. Tranquilos, ambos tienen razón. O está equivocado. No hay críptidos como tal mexicanos. No. Entonces, por lo menos hasta el momento. Sí, bueno, seguramente. Sí, pero regionales, ¿no? O podría ser el Aguizotl, una representación del Aguizotl. Pero de nuevo, eso también tiene tendencias mitológicas, ¿no? Sí, el nombre de Aguizotl es una criatura. Al menos en la narrativa es un como perro que tiene una cola con forma de mano, y era muy común en el área de Xochimilco porque está todo fangosos son los canales. Entonces cuentan que se asomaba, era como una sirena, atraía a la gente con algún poder hipnótico y salía una mano. Entonces la gente quería salvar a la persona porque pensaban que era alguien que se estaba ahogando, y pues lo jalaba y lo ahogaba, ¿no? Y ya se alimentaba de eso. Sí, el Aguizotl es una criatura desde el prehispánico, pero igual es una criatura más bien mítica. Y no me acuerdo el nombre. Bueno, el nombre creo es Aguizotl. Y no, pero hay un Pokémon inspirado en ese, pero no sé de qué generación es. En la pésima serie de Netflix llamada Diablero, que es un pegote mal hecho de los Winchester y otras cosas raras, que ahí sí mejor es Carlos Trejo. Imagínense más a ese grado. Ni siquiera vale la pena, creo que mencionaría más de esa serie.
uno de los primeros demonios a los que enfrentan en la segunda temporada, creo. Porque no sé cómo salieron 2 temporadas. Hay 2 temporadas. Hay 2 temporadas. La segunda acaba peor que la primera. Bueno, ahí sale el Aguizotl, pero es más bien como una especie de perro entre hombre lobo, que más bien como los famosos wargos, que son lobotes gigantes. Algo así más bien es el Aguizotl. Pero también es un espíritu, ¿no? Que se te puede meter a... O sea, el Aguizotl puede vivir en mí o en ti, ¿no? Lo traes bien adentro el Aguizotl. Pero... Es que, exacto, estos animales son reales de la mitología, pero se asume que sí existen. Y no tanto. Bueno, en algunos lugares. Pero sí es mitológico. Pero es mitológico, o sea, sí. Exacto. Pero también tiene un rollo medio espiritual, porque sí proviene o te lleva a ciertas... Hay formas de invocar al Aguizotl. Ajá, o sea, sí y también sí hay casos de criptozoología que se pueden explicar de manera científica. Por ejemplo, en el caso de Xochimilco, pues resulta que alguien conoció el lirio acuático asiático y se le hizo muy bonito llevarlo al canal. No lo haga, compa. Que se vuelve plaga y pues... Como vas cuando llegó la rana. Ajá, se atascaron los canales de lirio. Entonces, ¿de delirio? Pues viene... ¿Delirio? Así de, güey, si alguien hizo una tontería, hay que hacer otra tontería. Como esquilas con las serpientes y las mangostas. Y se les ocurrió llevar manatís. Y también acabaron con un chingo Pues sí, porque, bueno, quien haya visto un manatí, la verdad son animales pues muy impresionantes, son ballenas al final del día. Sí, son parientes. Y además mugen. Entonces, imagínense en Xochimilco, inicio siglo XX, la gente pues muy campesina, es un área muy rural. Muy campesina, o sea, no solo campesina, o sea, muy campesina. De pronto está en el canal y sale una ballena que te hace como vaca y que nadie jamás... Y que sabe a Jamaica. Es de limón y sabe No, pues cazaron a la pobre pareja de manatís y quedaron aterrados y todavía hasta la fecha siguen así. Pero la vaca también cierta especie para acabar con una plaga y esta nueva especie que trajeron, la carpa se comió a todos los ajolotes. Se los comió a todos. Sí. También se comió a Jorge. ¿Qué? Se los comió a todos. Sí, o sea, entonces, decisión tras decisión. Entonces, por ejemplo, ahí la vaca del canal, o sea, tiene sentido en esta. La vaca. De hecho, ahorita que mencionas, en Xochimilco, los canales, hay en la historia de que hay sirenas, ¿no? También. Ajá, eso recuerda. Igual hasta tiene su base en las manatís, ¿no? Puede ser. De hecho, manatí en náhuatl es sirena, porque la forma de la cola, o sea, a diferencia del pescado que digamos hace así como V partida, la del manatí es así como hojita, así más estilizada. Y cuentan que cuando los marinos españoles veían a un manatí en las rocas a la distancia, pues se veía el cuerpo de la mujer, que era la trompa, y todo el resto del cuerpo pues era la inmensa cola así toda galante. ¿Y qué onda con los nahuales? Pues es que justamente parte de estas criaturas pues sí, sincréticas entre criptozoología y mitología, creo que sin lugar a dudas las que más juegan en esto es el nahual, porque como habíamos dicho, ¿no? En Tlaxcala a la bruja se le conoce como la guajolota que se para en los techos, sin albur. Y si tú oyes a la guajolota sobre los techos de palos o de lámina o de lo que sea, es que se va a llevar a tu bebé. Entonces lo que tienes que hacer es esconder al bebé y ya ves, poner las tijeras en forma de cruz, el hilo rojo, esconder al bebé y rezar el rosario para que se vaya la guajolota. O por ejemplo, la torta se va a ir. Decir, no, yo quería hacer comida. Así como el monstruo de espagueti, así se va volando, ¿no? En donde decía, en San Juan Ixtayopan, se cree que la lechuza es un ave de mal agüero porque es una bruja transformada en animal que trae la desdicha sobre que se van a incendiar las cosechas, se van a morir las personas, lo que sea. Todo esto viene, como bien dice el señor Plateno, del nahualismo, del nahual, porque el nahual lo podemos entender como una criatura, puede ser un brujo, un hechicero, un chamán, es que hacia allá voy y llegaré más adelante a lo del chamanismo. O incluso puede ser que el nahual sea por orden divina de un dios que te diga, tú vas a tener la habilidad de transformarte en perro. Y te pones a pensar por qué vas a hacer con ese poder. 4 veces. Entonces, esta criatura puede aprovechar. No hay un superhéroe nahual como tal. Hubo unos intentos pero como tal, la palabra nahuali
De hecho, se traduce, se han peleado los expertos en el lenguaje, en que puede significar ocultarse, disfrazarse, esconderse tras la figura de un animal. O Nahuali puede ser, ya más tirándole hacia el sureste, hacia lo maya, puede ser entendida como el poder hablar con tu animal protector, ahí sí tirándole más al chamanismo. Ahí hacen grandes diferenciaciones los expertos en el nahualismo, que dicen que los chamanes no son nahuales. Los chamanes pueden hablar o adquirir habilidades de su animal protector, algo así como Bravestar. Todos nos acordamos de Bravestar. Bravestar sí tenía muchas cuestiones del tótem. Estaba basado en las culturas más bien aborígenes de Norteamérica. Entonces, el chamán tenía la capacidad de tener la vista de halcón o de gavilán en gavilán más mexicano. El halcón es como un gavilán más perrón. El oído de un ocelote, no de lobo, sino el olfato del lobo. Entonces Bravestar, si bien se acuerdan de Bravestar pedía la fuerza de oso. Dudo que se acuerdan mucho de... Sí, la velocidad pones por ahí unas imágenes ahí de Bravestar. Capitán Slider, que tenía el poder de 10 tejones meleros. Bueno, sí, pero el chamanismo no es el náhuatl, porque el náhuatl sí era un brujo que regularmente antes estaba, bueno, más bien se fue dándole una connotación peyorativa o negativa, y que era un brujo que podía transformarse en animal para o espantar a las personas. Los que eran nomás maldosos eran nomás espantar a las personas. Había nahuales que sí eran malos y que se podían transformar, y esto me parece un rasgo importante, no solo en animal, sino en algún fenómeno físico. Lluvia, truenos, nubes. No tus truenos, los tuyos no son nahualistas, son gástricos. No son de maldad. No son de maldad. No sé. De bondad. Tampoco de bondad. No eres un osito cariñosito, güey. O incluso fuego. Cosa que también con las brujas volvió a hacer de que eran bolas de fuego. Una bruja era una bola de fuego, transformaban en una bola de fuego la bruja. Que ya explicamos algunas situaciones. Sí, porque las brujas... Vean nuestro especial del año pasado. Las brujas, digamos, prehispánicas, las hechiceras mexicanas, no eran una bruja típica trepada en la escoba con su verruga y su sombrero. Bueno, era una persona que se transformaba. Esto de la bola de fuego no era que fueran bolas de fuego, sino que parecían bolas de fuego. Porque a diferencia de la escoba, que bien dices, ocupaban un anafre. O sea, un anafre es un brasero, es un recipiente donde se mete el carbón y es una estufa. Entonces mantenían prendido eso, y en la noche era lo único que se veía. O se transformaban en llamaradas, por ejemplo, los fuegos fatos también estaban. Las centellas, todo lo que pasaba por el cierro prendido era una bruja. Tenía que ver con la cuestión del nahualismo, porque sí, o sea, volvemos a lo mismo, es esta capacidad de esconderse o de transformarse en un animal. Desde gallinas hasta serpientes, o sea, no era solo que te podías transformar. Sí, tú como nahual, bueno, nada más podías transformarte en una cosa, pero los nahuales malos... Dependía mucho de la intención, ¿no? Y de la capacidad. Y dependía mucho si tú eras un nahual por designio divino, que tenías la capacidad de transformarte, o por si eras un nigromante, tenías acceso a artes oscuras y te transformabas en los animales que tú quisieras. Los nahuales malos se transformaban en animales dañinos para la gente. No un perro, más bien un coyote, un manco, no el cojo, porque no podía correr bien. O el empino, el que vio. Coyote empino, sí es peligroso. Cuidado con eso. Sí, era maldoso. Todos estás agachado ya. No, ya es tautológico. Es tautológico. Entonces, el nahual como tal, todavía a estas alturas del siglo XXI, se cree que hay nahuales en ciertas épocas, ¿no? O sea, en pueblos de provincia. Mixquic, la tierra, el famoso pueblo donde se hace la gran ceremonia del 2 de noviembre, el Día de Muertos. En el panteón, todo Mixquic se llena de luces, de colores. Para la gente que nos ve de fuera de México, Mixquic recibe su nombre de lo equivalente a nuestro Hades, ¿no? Porque realmente Mixquic no quiere decir tierra de los muertos. Ya se sabe que Mixquic hace referencia más bien a productos de la tierra. O sea, como tal, Mixquic, la palabra Mixquic no tiene que ver nada con tierra de los muertos. Pero se popularizó. Se refería a Mixquic, pero entonces aquí se hace esa tierra tiene mucho todavía de la bruja.
hay algunos le dicen la gárgola, incluso en Mixquic todavía. La gárgola pues, es una estatua francesa, ¿no? Es de origen francés. ¿Quieres ver gárgolas o no? Que Dan Brown popularizó la explicación de que se llama así porque hacía gárgaras, ¿no? Porque es la estatua que desahoga los canales de las iglesias. Entonces, ¿no? algunas personas las conocen como gárgolas, aunque la palabra ni es mexicana, como bruja, como guajolota, como lechuza. Pero todos son representaciones de esta capacidad del hombre que tiene que transformarse. Ojo, tampoco hay que confundir con la licantropía. La licantropía es por 3 razones. La primera, porque te atacó un lobo, que tiene como ciertas características mágicas, porque en lugar de darte rabia te vuelves hombre lobo. La segunda es que alguien te hechizó para que fueras un licántropo, y entonces tú no controlas la habilidad, sino cada luna llena te transformas en hombre lobo y matas gente. Y la otra es la que tú te quieres transformar en un licántropo y haces un ritual para transformarte en un hombre lobo voluntariamente. Así como Naruto. Hace poco hubo un caso, no sé, 2 años o algo así, no me acuerdo qué ciudad, no creo si en Puebla o algo así, que había un presunto licántropo mexicano, que había un presunto hombre lobo. Sí, oye, la niña rata, la niña perro, que también salieron algunos videos que iban como en 4 patas. Uno de los autores que, digamos, resignificó toda la cuestión de los nahuales fue Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, que es este escritor de origen peruano, que es antropólogo supuestamente de UCLA y que escribió toda una saga de historias. Algunos dicen que son novelas, otros dicen que son estudios antropológicos. Bueno, cada quien ya ahí puede decidir. Llamada Las Enseñanzas de Don Juan. Bueno, así se llama el primer. Y ahí resignifica toda la cuestión de los brujos, toda la cuestión de los nahuales, diciendo que el nahualismo era como esta parte de la hechicería mexicana, que era más bien un camino del guerrero, un camino espiritual. Y ahí, como dice, separa muchos conceptos dependiendo, es como el grado, ¿no? Pero nunca hay una transformación real, ¿no? Es que eso depende. Él te dice, tú tienes una especie de bola de energía que se llama, como tú persigues voluntad, y tú percibes el mundo de tal manera. Entonces tiene una experiencia donde presuntamente él se convierte en cuervo o siente haber sido cuervo, aparece desnudo varios kilómetros allá, llega y le pregunta a Don Juan, oiga Don Juan, ¿pero sí pasó realmente o solo yo lo vi? Pues dice, eso depende de tú como quieras. ¿Qué es la verdad o qué es la...? Qué cruda marca, diablo de peyote, cabrón. Pues sí, a lo mejor. El nahual pasa a ser como la experiencia. ¿Me estás alboreando? Como que el nahual pasa a ser. Ajá, sí. Continúa. Eso queda con su cara de nahual. Ándale. De nahual. ¿Cuál es la cara de nahual? Va a ser un asunto muy subjetivo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ahorita que mencionas el tipo de animales que podían convertirse, pues sí narran un poco la elección de cómo elegir al nahual, ¿no? Porque ahí si eliges uno ya te chingas, no puedes andar cambiando. Entonces es un poco esta cuestión de la intención de, bueno, a ver, yo soy un cuervo porque es un animal discreto, ¿no? No necesariamente ves un cuervo y dices, no mames, ahí está el nahual, ¿no? Pero sí me sirve para volar, para alcanzar ciertos aspectos de conocimiento, ¿no? Y otro dice, no, es que yo soy un águila porque alcanzo más alto todavía. Okay. Y el otro le dice, sí, pero si tú eres un águila y te paras en el árbol, la gente dice, no, pues aquí no hay de esos animales, pues te atacan, ¿no? Como la lechuza. Ajá, exacto. Y otros dicen, no, hay gente que es agresiva, diableros, ¿no? Les llama, que son malos y ellos escogen animales que intimidan, pueden ser hasta un gato montés, un lobo, un panchito, pero por un eso chacalón. los van a estar persiguiendo, ¿no? Y así, ¿no? Es de elegir, ¿no? Ya me acordé que de hecho le llama punto de encaje, así se llama. No más. Ese acúmulo que puedes mover para cambiar tu percepción sobre el mundo. Digo, insisto, es una cuestión ahí que ya cada quien puede interpretar como quiera. Pero ahorita que me acordaste de ese concepto de nahual, lo que iba es que Carlos Castaneda, o de acuerdo a Don Juan, se divide entre el nahual y el tonal. Y el tonal es como la parte más física del mundo, ¿no? Y esto me recuerda que la palabra tonali precisamente hace alusión, como a veces también en la cultura náhuatl, a un animal protector. De hecho hay un cuento de Francisco Rojas González en El Diosero que se llama La Tona, y que es chistoso porque un poco consistía en un ritual donde ponían, creo que ceniza o algo así alrededor de la casa de un recién nacido, y del primer animal que tocara esa ceniza
iba a tener esa protección el recién nacido. Lo curioso en el cuento es que pasó una bicicleta, la bicicleta del médico. Juan Bicicleta, precisamente. Sí. Esa se llama La Tona, ese cuento. Y a eso voy porque, según una tradición, hay unos seres místicos, mágicos, musicales llamados los chaneques también, que lo que hacen es jugar con el tonal de las personas. Para los que no lo sepan, aunque supongo que sí, los chaneques... Conga, tonal, tum, tum, tum. Sabor. Los chaneques son el equivalente a los duendes mexicanos, se dice, ¿no? O sea, son criaturas protectoras de ciertos espacios, generalmente asociados con el agua o con partes como boscosas o elementos más, digamos, naturales, ¿no? Los chaneques, supuestamente la palabra proviene de chantli, o sea, que es como casa, o los dueños de la casa, alude a eso. Pero muchas veces se dice que tienen bases prehispánicas, pero en realidad yo no he leído un documento prehispánico que aluda a los chaneques. Incluso se habla hasta de un dios llamado Chaneco, que supuestamente es digamos, el que los coordina a todos ellos. Pero de nuevo, son elementos que ya más bien son fruto del mestizaje. O sea, ya son recuentos de las historias antiguas, de entidades protectoras de los espacios, pero allá a la luz del cristianismo. Incluso hasta en el caso de los aluches, que son también otro tipo de duendes, pero de la zona maya, se cree que son... Como el de tinieblas, ¿no? Como el de, aunque obviamente la representación no es correcta, pero se llama aluche. Y se dice que probablemente los aluches sí tenían base en la cultura maya y eran protectores de los espacios, pero que se remezcló el mito con la llegada de los piratas ingleses y de otras partes, y ellos hablaban de duendes, los lugareños de aluches, y digamos se combinaron las historias. La palabra aluche suena un poco hasta como venida de... No, pero sí es maya. Es maya. Chaneque es náhuatl. Hasta se puede confundir un poco con esta onda del chacmol, ¿no? Son más altos que un duende, me imagino. Depende. Es que ahí vamos de nuevo a lo que veníamos desde el principio. No hay una forma estándar. No es incluso como otros de que se encuentran un hueso de algo y dicen, ay, este es un hueso de... Sí, de hecho hay quienes creen que son de 10 centímetros los aluches, por ejemplo. Los chaneques generalmente dicen que son del tamaño de un niño. Agustín, por ejemplo, se podrían llamar de otra manera, no sé cómo sea. El caso es que los chaneques, ¿qué? No. ¿Qué tiene? Ya se le metió un chaneque por el aluche. Pero bueno, o incluso dicen que son como niños con caras de ancianos en el caso de los chaneques. Imagínate. Y de nuevo voy a leyendas de Acapulco, de mi tierra, aunque también los chaneques son propios de Tabasco, de Veracruz, o sea, de varias partes del suroeste y del sur del país. Se habla mucho de que te juegan los chaneques, o sea que o hay un niño por ahí solito y él platica, no, pues yo tengo mis amigos que son así, ya sabes, no, pues ¿cuáles? No, pues que son estos pinches chaneques, ¿no? Dicen que es como una cosa que ellos hacen, juegan al niño y le juegan precisamente la tona o el tonal o su espíritu protector o lo que sea, y entonces él pues se va a ver afectado. En este caso son malos, bueno, depende, porque esta línea. Depende, dicen que hay chaneques blancos y chaneques negros. Por eso también se ve como muy maniqueísta y seguramente atravesado por el cristianismo. Y se dice que los chaneques blancos son buenos, son protectores, te ayudan incluso como los duendes europeos, y los malos, los negros, juegan contigo, te esconden las cosas. Los negros juegan, ya está involuntario, te sale. Perdón. Y que también, por ejemplo, tienen características varias como tener los pies al revés, que supuestamente tienen las piernas volteadas, y que por eso cuando uno los sabe que andan por ahí chaneques, hay que voltearse la ropa porque así ya no te van a percibir o algo así. Bueno, de nuevo, es la lógica de la leyenda. De hecho, se supone que una bruja, por ejemplo, hace cuenta, llega a tu casa y para esconderse se convierte en guajolote. Es guajolote que matarlo. Exacto, entonces era así de, tú ya viste la bruja, ahí anda, y pues no quieres que cuando te duermas se chupe al niño, hay que quitarse los calzones eran los pantalones. Sí, de manta. Calzón de manta. Ajá. Se volteaba y se le ponía la cabeza al guajolote y ¡zas! Ya no iba a poder volver. ¿Cómo se...? Sí, así tal cual. Después de lo que hiciste anoche, seguramente con tu calzón no muere, ¿no? Cae fulminado el pinche guajolote. Convulsionando, ya pierden toda la magia y ya se quedan en forma de guajolote para siempre. Y así pueden salvar a su niño. Ok, a su no, chiquito. Pero ya aprendió que puede ser algo bien, y ya estamos avanzando. Y no le he hecho nada.
Pero bueno, entonces los chaneques también están como representando la protección de los lugares. Dicen, tanto los aluxis como los chaneques en esto comparten, que si alguien llega a invadir por casualidad el espacio que ellos tienen asignado para cuidar, es que te empiezan a estar chingando, molestando. Y se quita haciéndole su casita, ¿no? Ajá, exactamente. Que si le haces una casita, ya ahí pueden vivir y ya te dejan tranquilo. De hecho, te digo, hay como la idea de que se puede convivir con ellos y según otros que no, que sí son espíritus un poco malévolos, ¿no? Es la idea de los chaneques. Los carquis, ustedes se acordarán de los carquis, quizás unos personajes allá también de Guerrero. Ahora mismo no recuerdo de qué región exacta, de qué pueblo, pero de la costa de Guerrero. Tenían la canción de Arremángala, Repújala, que es casi indescifrable en su lo que dice. Tienen otra canción que se llama Lo jugaron los chaneques. Arremángala, Repújala, sí. Arremángala, Repújala, no. O sea, ¿qué es? Es el yin yang. Y tienen otra canción que habla de que a un niño lo jugaron los chaneques, y que entonces por eso está afectado. Ahora mismo no recuerdo la letra, pero se me vino ahorita el recuerdo. Es que es esta situación, ¿no? De darle una forma plástica o física a una cuestión espiritual. O sea, los griegos lo tenían, le llamaban ninfas. Es, ¿no? Como si los espíritus, ¿no? Te están jugando o sátiros, ¿no? O sea, representaban mediante algún elemento animalesco a un protector del bosque. Cosas que no entendías, tal vez. Ajá, sí, o sea, yo te entiendo que un niño al que le juega a los chaneques es que, pues, está confundido, anda como loco. Está confundido. O sea, sí está traumatizado. De hecho, yo tuve un sobrino que dicen que lo jugaron los chaneques porque tenía como problemas para dormir o para estar bien, o se asustaba, o andaba de nervioso todo el tiempo, decía que veía cosas, hasta que le rezaron, insisto. Lo curaron de espanto. Lo curaron de espanto. Tenía un señor que limpiaba y que hacía limpias y todo. Todavía actualmente se venden los famosos espíritus para untar, ¿no? Ah, caray, eso no es albur también. No. Y el agua de muerto, ¿no? También. El pan puerco, todas estas. El queso de puerco, güey. El queso de puerco, la torta, güey. No, y ¿saben? Quien viva cerca de un mercado, sí asómese a los puestos de herbolaria. Y por ejemplo, pides el agua de muerto y te dan un sobrecito con flores. No lo pidan. Sí, o sea, ni siquiera es agua. Y ya se dije, entonces, ¿por para qué? Que yo había escuchado el pan puerco o los espíritus para untar, pero para el agua de muerto. Eso. Sí, creo es un té de cempasúchil. Creo, pero la verdad. ¿No es de Joguango o no? ¿No es el té de Joguango? Ya. El té de ramo blanco, ¿no? Ya pasaron 15 días. Pero bueno, es que agua de muerto. Ya después de 3 semanas. Me imagino que es como. Me imagino que tiene un sabor muy fuerte, porque se llama agua de muerto, ¿no? Supongo que es una infusión de algo, pues, ¿no? Lo más seguro es que. Si alguien sabe ahí qué es el agua de muerto, díganos ahí. Y bueno, ya para ir también ya avanzando con lo que nos quiera contar el buen Ivy. Bueno, los chaneques, te digo, tienen también como esta cuestión de que a veces sí te pueden regalar cosas, ¿no? Incluso sí, de nuevo, benéficas, ¿no? Ajá, o dinero, o cosas por el estilo. De nuevo, pareciera ser influenciados por el concepto del duende o del... Exactamente, que ya son... Saque los zapatos en la noche, ¿no? Para que... Son los Reyes Magos, ¿no? Esos son los Reyes Magos, ¿no? Los zapatos. Esos son por la caricatura de los Looney Tunes, ¿no? No, los leprechones sí. Sí, pero ese es el malvado, el duende maldito. Sí, me acuerdo que para que se detenga la vista de zapatos y no los correta porque se fuera a jugar. El hombre capibara sí es real. Ah, ya, el hombre capibara. ¿De qué críptido, no críptido mexicano nos vas a hablar? Pues algo parecido como lo que ahorita mencionas. Y es un poco del fenómeno. Pero creo que este es el más mórbido, porque este sí es real, ¿no? Bueno, no, quizás es irreal, ¿no? Exacto, o sea. Bueno, ninguno, como tal no es tan normal, pero podría tener una explicación. No sé si quepa la aclaración, perdón, porque no es que nosotros estemos creyendo estas cosas, estamos hablándolas como las hemos escuchado, como la dice la gente, como los críptidos, como la leyenda, igual. Esto es un divertimento, son cosas interesantes, agradables, que a todos nos gustan, ¿no? Pero no se vayan a creer que estamos hablando. Ahora los conferenciantes dicen cómo cazar una bruja. Sí. Bueno, ya, perdón, pero hagan un nudo y con sus calzones. Esto, exactamente. Al igual como mencionamos al inicio de que son criaturas que realmente nadie sabe qué onda porque uno cuenta una versión, otro cuenta otra, pues cabe destacar
una vez más, para ojalá y la gente de fuera que no conoce México, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes de todo el mundo y conviven todo tipo de personas. No es tan grande geográficamente, pero es muy poblada, o sea, es densamente poblada y entonces eso lo hace parecer monstruosamente gigantesca. Y tiene elementos monstruosos, o sea, yo recuerdo en una ocasión a una amistad que tenía de Perú, que me preguntó, bueno, ¿qué me puedes enseñar de tu ciudad? El Paco, ¿no? Que creas que no existe acá. Y le mandé un video pues en Perú todo, en Perú creo que no hay nada, parece la escala. Tiene una cultura. Sí, pero en chiquito, pero es que ¿y sabes qué le enseñé? Conocimos a unas peruanas que no, en Perú no hay parques de diversiones como. Bueno, hay zonas, hay áreas, porque también si pues es el Lima, pues sí tiene de todo, pero si ya te vas a otras regiones más rurales o más alejadas y ya les. Entonces te pidió que le enseñaras. Le enseñé la central de abastos. Y vaya lección, bueno, man. No, y es que es curioso, o sea, la central de abastos no hay no existe un paralelo allá. No, ni allá ni casi en ningún lado. O sea, como una central de abastos, no. Hay grandes mercados y tienen otro funcionamiento. Y la central de abastos, pues es un lugar que vas, seas gran consumidor o vayas a hacer el mandado. Chicle, claro. Ajá. Entonces, pues aquí tenemos una red de transporte conocida como el metro, que sería el underground, el subway, que es esta cadena de trenes. Es un tren subterráneo, ¿no? En algunas zonas es elevado, en otras es subterráneo, pero es tan grande la línea. De hecho, estaba la leyenda urbana de que recorrer de todas las líneas equivalía a darle 2 vueltas al mundo, según esto. No creo, pero pero bueno, o a lo mejor eran las vías, no sé, pero era lo que presumían, ¿no? El sistema de transporte colectivo metro que tenía esa extensión. Pero bueno, este tamaño ha generado dentro del metro un sinfín de leyendas urbanas, desde cuestiones así de aparecidos, de muertos, y de asaltantes, que ojalá eso fueran leyendas urbanas, pero no, entonces hay arte. Cuestiones así como arquitectónicas, de estrategia militar, que en realidad el metro tiene estaciones secretas porque son búnkers militares. Ay, bueno, y así. Entonces, dentro de esas leyendas, pues hay criaturas, ¿no? Porque aquí en México nada más necesitas leche de la Conasupo y otro animal, y ya combinándolos te van a dar una nueva especie, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, pues aparece la idea del hombre rata. El rey rata, ¿no? No, el hombre rata. El hombre rata. Parece como el que sabe de lo que habla. Como el de las tortugas ninja. Y ese es el rey rata. Es el rey rata. Es que es diferente porque nadie dice exactamente qué es. Si es un vagabundo. Porque para esto, dentro del metro supuestamente existe una civilización escondida. ¿De cuánto? De vagabundos, que hay que debajo de la ciudad hay un subterráneo. Como el demoledor. Y que viven entre los pasajes subterráneos, sí. Y dentro de eso pues tiene su propia fauna, y uno de estos es un híbrido humano rata. Pero sí es mutante, o sea, sí es que nadie, de nuevo, nadie sabe. Igual nadie sabe. Nadie sabe si es una rata evolucionada. ¿Alguna de las versiones sí lo tocaba así? O sea, sí lo maneja así. Mira, la más aceptada es que es un vagabundo que ya luce tan demacrado les traigo pan. Y ya ha convivido tanto con ratas que se ha asimilado físicamente. Es un vagabundo muy sucio que se junta con los, ya hasta las ratas andan sobre él. Otra, un poquito en burla a la leche de la Conasupo. La leche de la Conasupo era la leche pública que repartía el Estado. Ahora es de la Dicom. Sí, Conasupo ya no existe. Y decían que, bueno, había tantos químicos que la tiraban al metro, y que las ratas al tomarla crecieron, ¿no? Y mutaron. ¿No te da miedo, güey? Sí, de hecho, bueno, yo elegí el tema porque a mí me da miedo los ratones. Recordarán que
hace que un año más o menos que sacaron una botarga gigante de rata del alcantarillado y que decían, bueno, esta cosa, ¿quién la usaba? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué función tenía? ¿O dónde? Pues, igual y para vender ratoneras o cosas. Güey, pero sabrían, o sea, alguien le hubiera dicho, no, esa cosa estaba en un local. Nadie sabía dónde salió. Y bueno, dentro del metro, pues también a mí sí me ha tocado ver unas ratotas gigantes. Así de, órale. O sea, que ya se la saben. Vean nuestro programa sobre ladrones. Así es. No, entonces, pero bueno, hay una explicación científica, bueno, no científica, sino, vamos a decirle antropológica, del rey rata, que fue un fenómeno que se entendía. Este sí es el rey rata, pero no es un animal. El rey rata, digamos que es un desecho, por así decirlo, un residuo que por ahí del siglo XV la gente narraba que llegaban a observar animales que eran una rata, pero no era una rata grandota que podía someter a las demás, era una rata compuesta de varias ratas. Y bueno, ahí va a aparecer la imagen, toda horrible. Toda horrible. Y soy también se conocía el fenómeno como corona de ratas, porque eran las ratas y estaban bien tejiditas las colas, de modo tal que se formaba un círculo y bueno, alrededor todas las ratas, incluso algunas se mantuvieron momificadas y se han podido explicar qué era lo que pasaba, sobre todo por ahí del siglo XV, sobre todo en Europa, pues que las condiciones salubles eran... No había. Y esto propiciaba que las ratas convivieran en pequeños espacios. Y bueno, a veces ahí tenían su madriguera y se morían y les hacía popó otra rata encima y se secaba, entonces se atoraban y podía pasar de que hubiera muchos cadáveres de ratas y dentro otras ratas vivas. Y eso causaba el movimiento, se lograba desplazar, digamos, como la paloma rata de los Simpsons, así una mueve al resto, ¿no? Sí, ya como ancla, nada más. Era un montón de podredumbre de ratas y basura y todo. Entonces, ¿no hay algo así como en la de Love, Death and Robots o algo así? Sí. Que es como en un lote baldío o un desguazadero, ¿no? Que hay un perrito y que se llena como de cosas, es un monstruo enorme. Sí, eso es corto, sí, exactamente. Y eso es lo que algunos dicen que pudo haber pasado con un indigente, que efectivamente al dormir entre ratas se le pegaran, y puede ser que efectivamente alguien lo hubiera una especie de simbiosis entre él como cuerpo físico y las ratas o algo así. Pues no, simplemente la traiga como aditamento colgadas. Para los que, y si alguien lo vio, pues digo, no mames, lo va a narrar. Para los que duden del poder de las ratas y su importancia, no se les olvide ver The Suicide Squad, de la versión de James Gunn, porque ahí aparece un personaje que usa las ratas a su favor, o sea, que controla las ratas. Y no es raro, por ejemplo, reportes de hace 5 o 10 años, que no se hace tan seguido el censo, hablan de que, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, por cada habitante humano hay unas 25 ratas, ¿no? De hecho, a eso alude lo que les decía de Suicide Squad. Entonces, imagínate la cantidad de ratas que debe haber abajo de la población si por cada habitante hay 25. En todas las ciudades está plagado de ratas, o sea, es imposible. Sí, y de hecho, o sea, por ejemplo, si estás como en una zona céntrica, ya sea el centro de una alcaldía, el centro de la ciudad o una zona comercial en la noche, o sea, puedes apreciar cómo de las coladeras salen, se pelean ahí. Si logran encontrar algo que comerse, se ven ahí las pelas y son de tamaño, de proporciones. Pues que te gustan, y esta onda en el metro, de las leyendas urbanas que van pasando de boca en boca, y esto genera a que sí se acepten como personajes, ¿no? La niña de la estación de Pino Suárez, de tal estación, aquí está este fantasma en particular, y no falta que digan, es que en esta línea está el hombre rata, ¿no? Claro. Sí, o sea, son leyendas que van ahí
permeando las tradiciones de no hay esta ciudad. ninguna evidencia del hombre rata, no es que eso es lo imagen, pero se acepta que Sí, puede existir y que a lo mejor no es uno, que es una comunidad. son más difusas la forma en que funciona la leyenda en general en México, porque ni siquiera, porque hay otros lugares donde al menos hay como evidencia fílmica o evidencia fotográfica, cosas por el estilo. Aquí ni siquiera hay eso y sin embargo se prevalece pues diferentes leyendas. La creencia de que existen este tipo de seres, ¿no? O sea que el que acaba de mencionar el señor Gonzo puede ser incluso más fáctico que exista, porque pues, sí puede haber vagabundos viviendo en las líneas del metro, ¿no? Y que se vean muy sucios. Y que sea simplemente un hombre sucio que traía 3 ratas colgando y dijeron, no mames, es el hombre rata. No, y si la verdad tú eres de la ciudad, no sé a ti cómo te pasó las primeras veces que viniste, y conociste estaciones como Atlalilco, como Chabacano, o como Son Camarones. grandes y solitarias, ¿no? Ajá, que son, bueno, Atlalilco, o sea, para transbordar de una línea a otra puedes hacer 15 minutos. Bueno, ese transborde no estaba cuando yo llegué, ese es relativamente reciente. Bajar a Barranca del Muerto son 3 desniveles. Dice, sí, es una pinche barranca. No, y la línea esta como azul marino, azul clarita, de Santa Anita, y esa madre, yo no sé quién la visita, sinceramente. Está pesadona la ruta porque sí la de barrios Martín bravos Carrera, por allá, ¿no? Martín Carrera, Santa Anita. Talismán. Sí, todas esas dices. Sí, Paso sin ver, ¿no? O sea, sí, yo sí la he transbordado y sí. Dicen sí cambia la flora y la fauna. No, y curiosamente, por ejemplo, te bajas en San Lázaro en la noche y de por sí ahí está la casa de las ratas y luego todavía hay más ratas, ¿no? Sí, San Lázaro son estaciones, los paraderos, por ejemplo, Pantitlán, Tasqueña, que es de los más leves, Indios Verdes, pues acumulan un montón de gente, de puestos que generan mucha basura y pues en las noches son hervidero de cualquier clase de inmundicia, ¿no? Más la humanidad, ¿no? La otra vez saliendo de una estación del tren ligero. Salió la rata, cabrón. Cualquiera, o sea, el tren ligero es como de los transportes ligeros que comparados con otras vías pues no tienen tanta afluencia, pero a la salida sí recuerdo que ya era un poco tarde y pues vi que llegó la pareja de indigentes a atender sus zules, luego sus cobijitas y todo bien organizado, porque realmente ellos vivían ahí en un huequito que se hacía, y así también se transforman muchas terminales, entonces sí la tapo en la noche. ¿A qué? La conexión de Tasqueña y del tren ligero y el metro, ahí hubo una colonia que duró muchos años, ¿no? Sí, es la central de camiones que se conoce como la Tapo. También en las noches, entre la conexión entre la central y el metro, se atasca de gente que vive en la calle y ahí se resguarda del frío. Y la verdad sí. Saludos al Pipi que una vez tuvo que dar ahí. Ahorita que me estaban haciendo recordar, bueno, ya ven que empezamos como en la cuestión campirana, en la cuestión más bien provinciana, pero urbano es tan grande que genera su propia magia. Después viene como la cuestión urbana, viene una modernización del país y entonces empieza a haber ciudades. Ahorita que me acuerdan, cuando fue el huracán Paulina, allá en Acapulco también, en el 97, si no me recuerdo, sí, en el 97, dicen muchas personas, afirmaron que antes de que empezara la lluvia, que por cierto fue una lluvia que duró 8 horas, y dicen, eran los datos que se decían en ese momento, que llovió en 8 horas lo que llueve generalmente en 8 meses, y que por eso fue el huracán Paulina que... Pues para los que son de Acapulco, conocieron Acapulco antes del huracán Paulina, había un paso a desnivel en la zona del Parque Papagayo, pues ese quedó completamente inundado y con un montón de cadáveres ahí que se perdieron de gente que arrastró la corriente y que ahí falleció, ¿no? Mucha gente dice que, por ejemplo, cuando iban caminando y estaba todo inundado, había alcantarillas abiertas porque el agua se las había llevado y ahí se fueron, o sea, ya no supieron más. Mucha gente, una iglesia se cayó completamente. Pero bueno, lo que iba es que antes de que empezara la lluvia y antes de que empezara todo el huracán, dicen muchas personas que vieron a un individuo de gabardina en Acapulco. Para mis paisanos acapulqueños sabrán lo extraño que es eso, porque es imposible, casi imposible que alguien ande así, y sombrero. Y que era obviamente con indumentarias oscuras, no se sabe muy bien si de negro, de café, saco, gris, dependiendo, ¿no? Cada quien. Entonces, que muchas personas vieron a ese individuo y en varias partes de la ciudad y consideraban que era una especie de anuncio de previo la guajolota pero de alta sociedad. Exactamente. La pavo real era así. No, pero era un
Pavorreolo. Cosa que recuerda un poco los ponchos. Cosa que recuerda un poco el fenómeno del Mothman en Estados Unidos, ¿no? que era un personaje que vaticinaba los grandes acontecimientos catastróficos. Es tragedia, ¿no? Son como leyendas de personajes muy locales, ¿no? Que de pronto emergen. No te digo, yo no volví a escuchar de ese supuesto ser de Gabardina Man, pero ahí salió, ¿no? Se mencionó en esa ocasión durante el huracán Paulina. Ok. No sé si quieran mencionar alguna otra criatura antes de ir. Pues es que en cuanto a criaturas, yo creo que la cultura mexicana no se ha dado la tarea de crear monstruos propios, ¿no? O de revolverlos también. O de revolverlos, como dice, a lo mejor. No, y aquí somos a partir de que alguien escuche lo del Rey Rata, dice, no, voy a crear mi pinche monstruo, mi críptido mexicano. Y salga por ahí una foto. Vamos a las vías del tren. No, y también algo que le ayuda mucho a la promoción de figuras, independientemente de si son nuevas o viejas, nacionales o internacionales, es que los luchadores agarran tantos nombres que a veces los logran proyectar. Como el Mosco de la Merced. Pues Aluche, ¿no? Yo creo que se popularizó por qué bonito. No, Baluche. Y después qué bonito. Pero como dice el señor Sateno, ni siquiera es una luche bien representado, más bien hay una bolita de pelo. No era la intención, ¿no? Hay uno medio kawaii de los cómics más recientes que sí, no está padre. Pues, ¿quieres decir? ¿Van a recomendar? No, sí, tú tampoco. ¿No vas a recomendar nada? Ahorita. Bueno, yo les quiero recomendar, ahí aparecerán en pantalla un libro que también me regaló el señor Havok. Pues este sí es más... No sé bien si un críptido, si monstruos, pero se llama El Bosque Maldito. Lo escribió John McGrath. Maldito. Está en Editores Mexicanos Unidos. El librito es barato, muy fácil de conseguir. En el paseo maldito de Pino Suárez a Zócalo, caminando el paseo de libros. Ahí está la casa editorial de Editores Mexicanos Unidos. Bueno, una de sus tiendas. Ya lo pueden conseguir. Seguramente no cuesta más de 50 pesos. Se llama El Bosque Maldito, aunque parece que sí está situado en México, no recuerdo muy bien en dónde, pero es la historia de unas personas que se pierden en el bosque y hay una especie como de licántropos, de cosas humanas que se hacen, retomando esto del nahualismo, por cuestiones más bien químicas, o sea, un nahual moderno, que se transforman y andan matando gente en el bosque maldito. Un saludo a Pepe Segarra y al Rudo Rivera. Pepe Nava. No, ese no lo conozco. Lean el librito, es una novela corta de terror, bonita, bueno, algo bonito, interesante, algo bonito, harta sangre, harto críptido. Y pues gracias por vernos en este mes patrio. Ya se acaba. Que ya se acaba con este especial. Ya se acaba. Y ya estamos un poquito anticipando lo que viene el siguiente, que va a ser de puro terror. De puro terror. Empezamos la siguiente semana. ¿Que sea sorpresa o decimos con qué vamos? Sea sorpresa. ¿Sí? Bueno, no sé, señor productor, tú qué Cántalo. ¿Sí? ¿Lo cantamos? Cántalo. Creepypasta, señoras y señores. Creepypastas, por favor, no se lo pierdan. Va a estar buenazo. Vamos a tenerles aquí los orígenes. Le da miedo al señor Gonzalo las creepypastas. Ay. Véanos, gracias, suscríbanse, denle like, compartan, gracias por 200 suscriptores, gracias porque las coplas siguen creciendo. El primer capítulo hasta el momento tiene 800 y vean, hay otro episodio de Las Coplas que Soplas en el formato antiguo que teníamos. Échenle un ojo, también está, creo yo, bastante divertido. Sí. Y si les gusta algo del viejo formato, que digan, a ver cómo les saldría ahorita que lo mencionen, también quién sabe, podemos hacer un... No más pero no creo, pero bueno, ojalá. ¿Sí? ¿Qué nos va a recomendar? Yo les recomiendo un libro que va a aparecer aquí también en pantalla. Yo lo descargué, la verdad, en digital. Yo lo tengo en digital solamente. No sé si esté publicado físicamente. Se llama Monstruos Mexicanos. Está escrito por una autora llamada Carmen Leñero, así como lo digo. Pero ella es muy versátil, es poeta, es narradora, es cantante también. Es una mujer bastante polifacética, que escribió este libro que se llama Monstruos Mexicanos, donde investigó diferentes tradiciones en torno a criaturas que aparecen en toda la República, desde el norte hasta el sur, donde entre ellos recoge al nahual, o sea, recopila sobre el nahual, sobre los chaneques, los aluches, etcétera, pero no lo cuenta de una manera como una antropóloga o como un ensayo, sino que cuenta cuentos alrededor de esas criaturas, o sea, los introduce dentro de una historia de tipo narrativa, de tipo cuentística, y así es como nos presenta estas criaturas, lo cual es muy entretenido, muy agradable, porque ella escribe bien.
Entonces, le recomiendo mucho Monstruos Mexicanos. Insisto, yo sé que está en digital, ahí a disposición de quien quiera. Ignoro si hay una versión impresa, pero aquí aparecerá la imagen. Pues muchas gracias y eso es lo que yo les quiero recomendar. Muchas gracias, señor Cosateno. Pues aquí, ya sea acá o acá, va a salir también la imagen. Para los chiquitines de la casa. Sí, no, que no se chico. En Cartoon Network, en el canal o en la plataforma de HBO Polvo de diamante. O en la plataforma de HBO Max o en YouTube se encuentra Víctor y Valentino, una de las caricaturas más recientes de producción de Cartoon Network, que hace un repaso de muchas tradiciones desde la versión gringa, ¿no? Es un poco como Coco, como El Tigre, pero sí retoman muchos personajes no tan famosos de la mitología mesoamericana, ¿no? Sobre todo náhuatl, ¿no? tanto maya, pero sí tienen por ahí de pronto figuritas y está padre porque en el caso de mi niño ve Víctor y Valentino y ya me pregunta, papá, ¿qué es la Cihuacóatl? Y ya, ¿no? El niño que es el trauma. Sí, porque ven cosas como el aguizote, las estrellas, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Galea Montijo? No, las estrellas. ¿En agua cómo se dice? Bueno, esos. Estrellotlis. Ándale. Bueno, estrellas Itlali en náhuatl, pero no sé si y bueno, hay diferentes. Son varias temporadas y en todas, pues retoman estos personajes que a veces. Pues quedan un poquito en el fondo, ¿no? De la animación. Sí, porque pues es más famoso pues que Quetzalcóatl, pues Carlipo, ¿no? Ah, sí, famoso. Sí. Pues sí, más que... Sí. Por cierto, una suscriptor, una que nos comentó, nos preguntó un par de cosas sobre del programa de teorías conspirativas. También otro suscriptor nos comentó algo. Igual lo respondemos luego, ¿no? Salcedo nos comentó sobre Quetzalcóatl. Sí, bueno, rápidamente hoy nos dijo que él pensaba que a Díaz lo habían puesto los... ¿Alguien quiere comentar rápido antes de irnos? ¿Un minuto? ¿Algo de eso? A ver, recuerdo. ¿Contesta? Bueno, Díaz creo que es uno de los pocos presidentes que se puede decir que se ganó a pulso su puesto de presidente. Porque hizo una labor militar bastante importante. De hecho, perdió dos veces las elecciones. 3 veces. 2 contra Juárez y una contra... Yo no creo que sea alguien impuesto, que él después tuvo gran influencia política en el país, sí, pero y respondiendo a la parte de Quetzalcóatl como un dragón, sí, hay quienes clasifican a Quetzalcóatl como un dragón. Ve nuestro programa de dragón, tirándole más a las serpientes orientales japonesas, algo así, serpientes voladoras, como un dragón, como la de Godzilla. Sí, Juárez perdió 2 elecciones Díaz perdió 2 elecciones con Juárez, la tercera la un momento, ¿a quién se parece entonces si perdió 2 elecciones y luego llegó al poder? Y pues se vuelve presidente gracias al plan de la Noria. Pero bueno, pues vámonos porque si no... Aquí empiezan a espantar. Remátalo, señor Gonzo, remátalo, que no había dicho que lo remates. El señor Ente, el señor Casateno, yo fui el señor Havok, en espíritu nos acompaña. ¿Tú eres el señor Havok? Digo, nos acompaña. ¿Qué te pasó, güey? Bien feo. Oye, el señor Ente. ¡Sorpresa! Todo este tiempo fui un tigre disfrazado de... Ya te quites la máscara, güey. Quítate la máscara y ven a bailar. El señor Cosateno, yo fui y el Gonzo. Les conferenzans. Yo. Por favor, yo puedo. Ya quítate la máscara, no mames. Sí, espantaste, güey. Es cierto, la piel se siente como más. Sí, a ver.